Eh, si recuerdan, la clase pasada, Ángel, me parece, había comentado esta cuestión de que en el modelo de Pico, parece, bueno, no parece, sino más bien eh, todos los seres, ya sea los ángeles o los animales o los seres humanos, tienen algo del don divino. Y en ese sentido decía que le parecía un tanto extraño que Pico de la Mirándola asumiera que el ser humano es superior a los demás si incluso un animal tenía algo de divino, ¿no? Entonces, lo que decía era que no era, o sea, ser un animal que es inferior al ser humano no era negativo, porque incluso en un ser inferior, como lo puede ser una planta, un perro, una tortuga, había algo de divino. Y tienes razón, porque en este modelo de Pico de la Mirándola, que sigue por supuesto el modelo neoplatónico que nos vamos a encontrar en todos estos autores, Dios se desdobla como vimos que pasaba con Plotino, como vimos que lo sigue Ficino y como lo sigue Pico, y entonces en ese desdoblar está presente de alguna manera en el nivel inferior. Entonces sí es cierto que Dios tiene como su plenitud arriba, pero el nous también tiene algo de divino y el alma tiene algo de divino y los astros tienen algo de divino y todo lo material también tiene algo de divino. Entonces un perro, por supuesto que tiene divinidad y no es malo, por decirlo así, eh, porque tiene esta divinidad. Sin embargo, sí había una diferencia con respecto al ser humano y ponía una analogía en el comentario del video, donde decía que si nos imaginamos que en lugar de que Dios haya repartido dones o semillas, hubiera repartido lápices de colores, o hubiera repartido plumitas de colores. Y entonces a los ángeles les pudo haber dado colores muy brillantes, como un rojo satinado, un azul eléctrico. A los demonios les pudo haber dado colores muy brillantes o muy intensos. A los perros seguro les pudo haber dado un color café. A las plantas un color negro, etcétera, ¿no? Todos tendrían como un mismo, no un mismo, todos tendrían un lápiz de color. Y si pensamos como en el modelo de Pico, el ser humano fue creado al último, entonces no tenía propiamente un color en específico, o Dios no le iba a dar un lápiz en específico a él, sino que tomando en cuenta el modelo más bien tendría todos, ¿no? Es como si un ángel tuviera un lápiz, otro ángel otro, un perro otro, las plantas otro, pero el ser humano tuviera la caja completa de colores. Entonces, bueno, por supuesto, tener la caja completa de colores tampoco lo hace mejor o peor que un perro o que un gato, ¿no? Si pensamos como en esta analogía y le pidiéramos a cada uno de los seres que hiciera un dibujo de lo que sea, el ángel va a poder hacer su dibujo con su color en específico y únicamente con ese color y no con otro. ¿Sí? Entonces su dibujo va a ser monocromático y va a ser todo el mismo color y no puede hacerlo de otro color. El perro puede hacer su dibujo igual monocromático del color que le haya tocado su lápiz y la piedra igual, etcétera. Y únicamente el ser humano que tiene esa potencialidad, eh, porque posee todos los colores posibles, podría hacer un dibujo monocromático. Estaría en libertad de utilizar como todos estos colores para generar algo. Por supuesto, el hecho de que tenga la cajita de colores completa tampoco garantiza que haga un gran dibujo, ¿no? Puede tener toda la caja de colores y solamente ocupar un color, ¿no? Que sería como el equivalente en Pico de, por ejemplo, quedarse como bestia, ¿no? O podría incluso usar como muchos y explotar como todas las potencialidades que tiene. Bueno, quizá no es como una analogía que pueda traspasarse tal cual al modelo de Pico, pero más o menos quería resaltar esto, ¿no? Sí es cierto que los seres inferiores tienen algo de divino, pero
y no es malo, y no son denigrantes o tienen un nivel inferior, por así decirlo, no porque tengan como esa naturaleza determinada, sino más bien porque no tienen como el ser humano la posibilidad de explotar como todo lo demás, ¿no? Como les decía, tampoco el hecho de que el ser humano tenga esta potencialidad garantiza eh, que la explote, ¿no? Que es básicamente lo que pasa con el pico. Es como si, no sé, seguramente si ustedes tienen Spotify o YouTube o donde sea que escuchen música, tienen la posibilidad de escuchar cualquier cosa que se les ocurra y estoy seguro que por más abiertos que sean, a veces acaban escuchando las mismas 30 canciones. Ujú. Aun cuando podemos movernos en esto, ¿no? Pasa como en las fiestas, que odio yo las fiestas familiares, porque en las fiestas familiares pues ponen música y pueden poner cualquier tipo de música, pero las tías siempre ponen las mismas 30 canciones desde hace 30 años y entonces se quedan así como atoradas en ese cachito, ¿no? Teniendo como esa libertad que en el modelo de Pico uno podría tener a partir de todo, de todos las canciones, ¿no? Exactamente como dice Ángel, o sea, siempre ponen payaso de rodeo y si no la ponen sienten como que no hay fiesta, ¿no? Cuando se supone que tendría como toda esta libertad para hacer. Bueno, todo eso con sopa de caracol. Hace mucho que no escucho sopa de caracol en una fiesta. Bueno, es que las fiestas familiares no son como mi plus. Pero Armando dice que, siguiendo la analogía, podría tener el color de Dios o al menos en potencia ser semejante a Dios en tanto que es libre. Cualidad hasta el momento exclusiva de Dios. Mm, no sé, por eso decía un poco que el ejemplo, bueno, la analogía sirve como para algo, pero no sé si sea tan traspasable a Pico, porque pensando en colores, por supuesto que el color de un ángel sería superior al color de un perro, ¿no? Pensando como este, en estas analogías. Si pensáramos como en el color de Dios, más bien sería como la suma de todos los colores, ¿no? Eh, pero bueno, la analogía ya no sirve tanto porque ustedes si han pintado saben que si mezclan todos los colores en realidad sale un café como raro, un negro así como espantoso, pero a lo mejor la alcanzar como el color de Dios lo pensaríamos no como en estas plastas, sino como a nivel de luz. Ujú. Porque si saben un poco en teoría de color a nivel de la luz, el blanco es como la suma de todos los colores, ¿no? Entonces, el color de Dios, por así decirlo, sería la fusión de todos los colores. En Nicolás de Cusa hay una idea que es la de la complicatio y la explicatio, en donde la explicatio es, por así decirlo, todo el mundo desarrollado, donde todas las ideas están explicadas, separadas cada una, mientras que en la complicatio todas esas mismas ideas, incluso las que son contradictorias entre sí, están unidas y complicadas en una sola, y como plegadas en una sola cosa. Eso sería como Dios. Pensando en el color de Dios, con esta analogía extraña que se me ocurrió, el color de Dios sería como la suma de todas estas luces de colores que al final darían una luz blanca, ¿no? Eh, no sé si mm, el ser humano estaría en condiciones, bueno, pensando como en la analogía, el ser humano estaría en condiciones de llegar a obtener esta luz blanca, como superponiendo correctamente todos los colores y en las cantidades precisas, ¿no? No siempre puede ser el caso, pero esa es la idea que buscaría como Pico, ¿no? Y en ese sentido, ningún color sería peor que otro. El color rojo de un ángel no sería peor que el color verde de un perro, porque en realidad entre los dos juntos, pues así como alineados todos, darían como ese color. Ángel pregunta que si el color de Dios sería algo así como los vitrales multicolores de la Meca. No sé, porque justamente estaba leyendo a Bruno hace un par de meses, o no me acuerdo si era Bruno o alguien más, pero decía que Dios no tendría como, pensando en colores, no tendría como, o en luz,
no tendría como un color definido porque Dios es simple, está más allá de toda comprensión y está más allá de toda explicación en esta idea de Cusa, entonces no tendría como un color, su color sería la luz blanca. Los vitrales, que lo que hacen es justamente descomponer esta luz, son ya una manifestación de la multiplicidad. Entonces, por así decirlo, bueno, seguro si vieron el video eh, de Camilo, donde hablo de Camilo y su relación con la Sefirot, recuerdan que Camilo apela un poco a estas 10 Sefirot de la Cábala judía, en donde las 7 de abajo son algo así como el principio fundador de todo lo material y se identifican con los planetas, mientras que los 3 de arriba son la divinidad. Entonces, imaginemos que esta luz blanca de Dios son estas 3 sefirot que están arriba, y si pusiéramos como estos vitrales medievales de las catedrales góticas o eh, de las mezquitas, porque las mecas no es como algo plural, sino es la meca, ¿no? Este vitral estaría como justo aquí donde están estas 3 sefirots, y lo que haría sería desbordar la divinidad en la multiplicidad. Uh-huh. Es lo que pasa con los arcoíris o con los prismas o con este disco de Pink Floyd de The Dark Side of the Moon, donde Dios o la luz de Dios es la luz blanca y cuando entra en contacto con el prisma se descompone. Uh-huh. Los vitrales lo que harían serían como más o menos eso: hacer pasar la luz divina o el color divino, que en realidad no es ningún color y por decirlo así al mismo tiempo es todos los colores, y separarlo. Pero una vez que pasa por eso, ya no estamos en el ámbito de la divinidad, sino en el ámbito de la multiplicidad. Uh-huh. Entonces, pensando así, podemos rescatar un poco eh, como esta analogía de los colores, ¿no? El color de Dios, así, mezquita, dice Ángel que si era mezquita la palabra que buscaba. No, no sé, nunca he visto una imagen de una mezquita que tenga vitrales. O sea, sé que de repente están muy adornadas, pero no recuerdo. Si tienes alguna imagen, estaría como bueno que la pusieras ahí en el Facebook o donde se pueda poner. Bueno, entonces, toda esta analogía para decir que si tenemos como toda esta descomposición de colores, evidentemente el color anaranjado que viene al final de Dios no es inferior o no es malo, por así decirlo, porque al final viene de Dios de la misma manera que el azul o el amarillo, ¿no? Y en todo caso, como decía Armando, pues podríamos como juntar todos para que de alguna manera eh, lográramos emular el color divino, por así decirlo, ¿no? En esta analogía que se me ocurrió contestando un comentario, pero creo que sirvió como para explorar ciertas cosas. No sé si sobre esta idea rara hay alguna pregunta o algo que agregar sobre sopa de caracol o payaso de rodeo. Uy, no, parece que no. Bueno, entonces eso era como para retomar un poco lo que habíamos dejado con Pico, que de repente me tardo un poco contestando sus comentarios, pero siempre los retomo, ¿no? Había otro comentario que había hecho, bueno, no sé quién hizo ese comentario porque en el Facebook, en el YouTube aparece con un nombre raro, en donde decía que parece que en Ficino no basta con que uno tenga cierto conocimiento de la cosa para querer ir a eso, porque Ficino dice que uno no puede amar aquello que no conoce. Y nosotros conocemos ese algo siempre por una imagen. Uh-huh. Pero justo lo que comentaba el compañero es que parece que no basta con conocer de alguna manera la imagen, porque yo puedo conocer o tener idea de qué es lo que tengo que hacer, pero si no estoy como en un estado de ánimo propicio, eso no va a funcionar. Bueno, Ángel dice que fue el mismo, su giro, y que ya sube la imagen al grupo. Gracias.
Por ahí la checaremos. Perdón, es que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces les decía, no basta con que yo sepa qué tengo que hacer, sino con que, si no hace falta que esté como en un estado de ánimo determinado. Ok, esa imagen de la mezquita se ve muy loca. Parece que me metí un peyotazo y estoy ahí como viendo que, como los efectos, ¿no? Ujú. Pero entonces, esta cuestión es bien interesante porque también un poco lo que decía el compañero es que parece que únicamente por la vía racional no podemos incitar este movimiento como hacia Dios. Parece que hace falta otra cosa, ¿no? Yo puedo saber perfectamente que si quiero bajar de peso debo de dejar de comer porquerías en el Paseo de la Salmonela o en el Camino a Copilco, y lo puedo saber y lo puedo saber racionalmente, pero si no tengo como un cierto estado de ánimo, una potencialidad pasiva, le dirá Bruno cuando hable de magia, eso no va a funcionar. Ujú. Hace falta como otra cosa para que esta como idea de movimiento y este principio de movimiento erótico que nos lleva de un lado a otro funcione. Ujú. Y bueno, lo quería retomar porque, como les digo, en Bruno funciona como, o está como de manera muy clara, porque de repente en Ficino parece que eh, nosotros conocemos algo mediante una imagen y a partir de ello automáticamente tenemos como este principio de movimiento, ¿no? Bueno, tampoco es así de fácil, pero de repente parece que está un poco simplificado cuando en realidad hay más como variables. Ujú. Pero bueno, todo esto para llegar un poco al arte de la memoria, sobre todo pensando en las imágenes, porque si vieron los videos, si leyeron un poco el texto de Camilo, se darán cuenta de que las imágenes son muy importantes. Ujú. No sé si hay alguna pregunta aquí hasta acá para no saltarme como algo o algo que quieran comentar. Pues bueno, parece que no. Entonces, lo que quería hacer con Camilo era justo llamar la atención sobre la importancia que tienen las imágenes, que de hecho ya lo vimos un poco con Ficino, ¿no? ¿Se acuerdan de esta cosa de que parece que solo podemos conocer el mundo exterior, por llamarlo de alguna manera medio empírica, analítica, mediante imágenes, ¿no? Lo que yo tengo en la cabeza me viene de los sentidos, porque yo no me puedo meter en la cabeza las cosas físicas, sino que lo que tengo en la cabeza son imágenes de esas cosas físicas. Y es bien interesante que las imágenes que parecía que, o parece de repente que pueden ser una copia de la materia, en realidad no tienen un nivel inferior, pensando en esta escala descendente de la que hemos hablado, sino que tienen un lugar privilegiado. Porque estas imágenes que vienen como de la materia, en algún momento pueden tener como un cierto plus que las hace que se equiparen con estas imágenes que tenemos grabadas previamente en nuestra alma y que puedan hacernos llevar hacia la divinidad o querer regresar hacia la divinidad, ¿no? Es como si en este camino de bajada, regresando al ejemplo de los colores y la luz en el contacto con la materia se descompusiera en muchos colores y en nuestra alma estuviera esta luz blanca y el camino como para regresar sería recomponer toda esta dispersión de luces, de colores, como recomponerla en un único haz para que se equipare con esta luz divina que tenemos en el alma, ¿no? Lo cual es un proceso que evidentemente comienza por los sentidos, porque eh, yendo como al nivel literal de la luz, percibimos la luz con los ojos, ¿no? Y percibimos como las cosas de la materia con los sentidos y a partir de ahí se van como organizando. Digo todo esto que parece un poco raro porque lo vamos a ver ahora con el arte de la memoria, porque el arte de la memoria en el Renacimiento, o al menos en los autores que me interesa revisar referentes al arte de la memoria, que son Camilo y Bruno, este funciona como una especie de ordenador de las imágenes.
Ujú. Todas estas imágenes que nos vienen de la materia, de alguna manera están desordenadas, por así decirlo. Si pensamos como de nuevo en este ejemplo en donde nuestro conocimiento depende de estas imágenes y nosotros estamos así como arrojados al mundo, percibiendo muchas cosas, en realidad lo único que tenemos en la cabeza son imágenes desordenadas, ¿no? Es como cuando entramos a la carrera y podemos comprar libros o fotocopias o lo que quieran, y de repente empezamos a acumular como locos, así como loca de los gatos, acumular libros y fotocopias. Y uno puede hacer eso perfectamente toda la vida o toda la carrera, pero seguramente a ustedes les ha pasado, a mí también me pasa, tener amontonados todos esos libros puede causar como una ansiedad así terrible. Ujú. A ver, ahorita le contesto. Entonces, imaginemos que todos estos libros que uno acumula a lo largo de la carrera son como todas estas imágenes que nos entran por la cabeza. Si recuerdan un poco también el video, decía que el arte de la memoria podía usar imágenes externas o imágenes internas. Ujú. Y entonces lo que nos interesará acá son las imágenes internas, porque el arte de la memoria en Bruno y en Camilo lo que va a ser tratar de ordenar estas imágenes internas. Es como si este arte de la memoria tratara de ordenar estos libros que pueden estar aventados así como en librería de viejo y ponerlas en estantes. Ujú. Y entonces una vez que están puestas en estantes, adquieren como un orden y ese orden nos puede dar no solamente una paz interior, así como programa de Marie Kondo donde se ponen a ordenar las casas, sino que puede ordenar el conocimiento siguiendo ciertos patrones. Ujú. Entonces, es una cosa así como extraña, ¿no? Bueno, seguramente suena todo muy raro lo que estoy diciendo porque me salté varias cosas, pero si tienen como alguna cosa pueden comentar. Ángel dice que en el texto, en el de Camilo supongo, dice que la materia se manifiestan los principios de algo así. Los principios o algo así. De ahí un poco la valía de las imágenes. Mm, no entiendo como esta cosa de cómo en la materia se manifiestan los principios. Pero bueno, si puedes comentarlo ahí. Bueno, regresando un poco ahorita regreso también sobre eso, al arte de la memoria, les decía en los videos que el arte de la memoria en sus orígenes estaba ligado con la oratoria, ¿no? Y perseguía fines muy precisos. Yo nunca he estado como en un concurso de oratoria o en una cosa así, pero seguramente, bueno, en la secundaria seguramente tuve que declamar algún poema o en la primaria, y seguramente si ustedes pasaron por una cosa así, tuvieron que aprenderse de memoria eso que tenían que reproducir de alguna manera. Ujú. El arte de la memoria estaba pensado justamente para poder memorizar todas esas cosas que luego uno tenía que decir en público, ¿no? Y entonces lo que tenían que hacer, pensando un poco en esta anécdota de Simónides, en donde todo mundo se cae y él recuerda, digo, todo mundo se muere cuando la habitación se cae y él recuerda dónde estaba cada uno por, recuerda dónde estaba cada uno y recuerda quién era como este cadáver que quedó irreconocible. Es que a partir de todo ello se dieron cuenta de que si uno usaba como lugares, le ponía imágenes adentro y mantenía un orden específico, eso lo podía ayudar a memorizar como ciertas cosas. Ujú. Entonces les decía que lo más importante del arte de la memoria son esos tres puntos. Los lugares, que son como nichos, son como receptáculos que están dispuestos a acoger una imagen que es, por así decirlo, el protagonista del arte de la memoria, porque la imagen que uno ponga en ese nicho va a hacer que ese nicho deje de ser anónimo y diga algo. Ujú. Pensando, por ejemplo, en esta idea de nicho, como los nichos en las iglesias, ¿no? Seguramente si han ido a una iglesia han visto que hay nichos y puede que algunos sean diferentes que otros o sean variados, etcétera, pero es la imagen que está puesta en ese nicho lo que dice algo.
y lo que hace que ese nicho signifique algo, porque de otra manera sería solamente un receptáculo. Y no es lo mismo que en ese nicho haya una imagen de San Juditas Tadeo a que haya una imagen de la Virgen Dolorosa, ¿no? El nicho puede ser el mismo, pero la imagen es diferente y esa imagen es lo que hace que el significado en su conjunto cambie. Incluso si yo tengo mi nicho con San Juditas y lo quito y pongo a San José, el sentido va a cambiar por completo. Uh-huh. Entonces, pensamos así ahora en un conjunto de lugares e imágenes. No pueden estar como desperdigados por todos lados, sino que tienen que colocarse en un cierto orden. Regresando un poco a esta cosa de las iglesias, no sé qué tan seguido vayan a las iglesias, pero seguro han visto que hay cuadros con las estaciones del Vía Crucis. No sé cuántos sean, como 12, 14. Podemos pensar que cada cuadro del Vía Crucis es un lugar y la imagen que está representada o los monitos que están pintados en ese cuadro son las imágenes. Uh-huh. Básicamente todos los cuadritos son iguales, pero el contenido es diferente. Y es ese contenido el que nos va a decir qué pasa, ¿no? En algún momento podremos ver a Jesús frente a Pilatos y eso nos puede decir algo, y en algún otro momento podemos ver a Jesús cargando una cruz, y en algún otro momento podemos ver a Simón ayudándole a Jesús, y en algún otro momento podemos ver a Jesús crucificado, y en otro momento podemos ver a Jesús bajando de la cruz, etc. Uh-huh. El punto es que para que ese conjunto de lugares e imágenes nos diga algo, deben estar colocados en un orden preciso, porque sin ese orden, de nada sirve que las imágenes sean punzantes, como decían los textos, o que estén perfectamente bien construidas, porque si están desperdigadas no nos van a contar nada. En cambio, si están colocadas en una secuencia bien pensada, cada vez que yo recorra la iglesia y vea cada uno de estos cuadros, eso me va a empezar a contar una historia y me va a hacer recordar aquello que quien generó esta cosa eh, quería que yo recordara. Uh-huh. Que es también uno de los principios de la evangelización en el Nuevo Mundo. Los indígenas, los habitantes del Nuevo Mundo, y seguramente de muchos lugares en donde se hacía esta evangelización, no sabían leer, entonces no era opción darles la Biblia o el catecismo y hacerles que aprendieran como las historias, y era muchísimo más fácil explicarles con imágenes. Y si queremos contar como la vida de Cristo o como el Via Crucis, esta cosa funciona como muy bien, ¿no? Como con ciertas imágenes que prescindiendo de cualquier elemento textual, yo pueda como interpretar y me pueda hacer reconstruir y recordar lo que se quiere, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo que resultó ser como muy religioso puede aplicarse como básicamente a cualquier cosa, siempre y cuando se cumplan como estas cosas. Si yo quiero recordar como los temas para el examen de, no sé, de ontología, como los que hacía Ricardo Vázquez, pues puedo recordar todos los temas, hacer como bueno, seccionarlos, hacer un conjunto de lugares, pensar en imágenes raras como Descartes peleando con el genio maligno o Descartes con un Chewbacca y no sé, etc. Um, bueno, Julio dice que eso tiene que ver con las imágenes de las iglesias barrocas en los pueblos de México. Sí, justamente es como este principio, ¿no? Porque las imágenes tienen como este carácter visual. Digo, también por algo en esta escala de los sentidos, a la vista se le había considerado como el sentido más elevado, porque además es como mucho más fácil que yo vea una imagen y esa imagen me diga algo a que si yo leo como el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, será seguramente mucho más fácil pintar a Jesús en una boda multiplicando el vino, a que si yo leo como el Evangelio de Juan, que, bueno, que a mí me gusta mucho, pero quizá, pues si no sabes leer, no tiene sentido, ¿no? Entonces, justamente todas las imágenes que se hicieron, sobre todo a partir de la Contrarreforma, después del Concilio de Trento en siglo XVI, casualmente,
tendrían como este carácter evangelizador y potencializarían como esta función didáctica de las imágenes. Ujú. Y esta función didáctica de las imágenes no es otra cosa sino una función mnemotécnica, porque las imágenes religiosas, ya sean los cuadros, ya sean las esculturas, tienen como ciertos rasgos punzantes, estos signos, sellos o notas que nos hacen recordar como aquello que quien las pintó quiere recordar y que nos digan algo, ¿no? Y en este caso tiene que ver con una labor justamente evangélica. Bueno, aquí Ángel dice que el movimiento circular del alma del mundo, con sesiones en el mundo inferior o material. Sí, sí, claro, a eso voy un poco, ¿no? Como que el orden que busca Camilo trata de reproducir el orden del cosmos. Ahorita comento un poco esto, ¿no? Regresando como a esta cosa de las imágenes de las iglesias, les comentaba que eh, todas tienen como un rasgo característico que nos quiere recordar como algo, y en esencia son algo así como una imagen mnemotécnica, uh-huh, que además puede que estén ordenadas de cierta manera o que las recorramos como en cierta manera, pero en principio, como les decía, era una cosa completamente secular, en donde yo trataba de aprenderme un discurso, trataba de aprenderme los nombres de mis alumnos, trataba de aprenderme los temas de un examen, etcétera. Lo que pasa en el Renacimiento, después de evidentemente muchas cosas, porque ahí se empiezan a mezclar cuestiones herméticas, platónicas, astrológicas, como estas cuestiones de la imagen del mundo, porque lo que se busca en el Renacimiento, o lo que buscan al menos estos autores, como Bruno, Camilo, ya no es recordar cosas mundanas. De hecho, eso es lo que dice Camilo en el texto, ¿no? Dice, aquellos oradores antiguos que querían recordar cosas mundanas como un discurso que había que dar en el foro, podían usar un conjunto de imágenes y colocarlas en lugares y en estas superestructuras mundanas, como puede ser un foro, etcétera. Pero lo que nosotros queremos es recordar cosas divinas. Entonces, no queremos recordar cosas perecederas, sino lo que queremos recordar son cosas perennes, y para ello necesitamos un conjunto de lugares, imágenes y una superestructura que no sea perecedera. ¿Y qué mejor estructura que no sea perecedera que la estructura del cielo? Entonces, si recuerdan lo que hace Camilo, es decir, es generar como una superestructura, porque les digo, este conjunto de lugar e imagen no puede estar desperdigado así en el campo, ¿no? Siempre está, y curiosamente está ligado a elementos arquitectónicos como puede ser una casa, como ya estaba en Quintiliano, puede ser un castillo, puede ser un palacio de la memoria. De hecho, hay en YouTube técnicas para hacer palacios o castillos de la memoria contemporáneos y seculares, les dejaré por ahí alguno. Y lo que hace Camilo es decir, vamos a usar un teatro. Uh-huh. Y ese teatro casualmente es un teatro vitruviano, que como lo vieron en las imágenes es un teatro semicircular. No es casual que sea un teatro semicircular porque además lo que hace Camilo es poner en esta estructura semicircular imágenes que tienen que ver con los 7 planetas. Es decir, imágenes que tienen que ver de alguna manera con la bóveda celeste. De manera que incluso la forma semicircular del teatro lo que hace es reproducir formalmente la estructura de la bóveda celeste. Entonces, es bien interesante porque eso además supone la existencia de 3 mundos, ¿no? Supone que hay un mundo supraceleste que está más allá del cielo, supone que hay un mundo celeste que es justamente donde estaría, o lo que estaría reproduciendo el teatro, y hay un mundo elemental, que es donde estamos nosotros. Decía que era particularmente importante la cuestión de las imágenes, porque precisamente lo que hay en las gradas del teatro son imágenes. Uh-huh.
Y si recuerdan, el teatro está estructurado con base en los 7 planetas. En cada una hay 7 columnas y a cada una de las columnas corresponde un planeta, pero además está atravesado por otros 7 niveles, que da un total de 49 lugares. Que esta cosa de los números, como les había dicho, viene como desde los pitagóricos. Macrobio tiene una cosa así terriblemente loca con los números, y el 7 es un número que está ahí presente, que parece como de señora, de esas que les gusta leer el tarot y todo, y se ponen franjas en la cabeza y todo. Pero el 7 ha estado como presente de manera como muy persistente como en estas cuestiones, ¿no? Y en este sentido, el teatro de la memoria apela al 7 no arbitrariamente, sino porque el 7 representa ya no solo las 7 sefirot del mundo material, sino también estos 7 planetas que corresponden justamente al mundo celeste. Uh-huh. Y es bien interesante porque si recuerdan, en Ficino, nuestra alma, también en Macrobio, viene de más allá del mundo celeste, atraviesa este mundo celeste, que son las esferas de los planetas, y cae como hacia nosotros. Entonces, el mundo celeste es como este elemento medio, que como habíamos dicho en la clase pasada, normalmente es el elemento privilegiado. Lo interesante de Camilo, y es algo que vamos a complementar la clase que viene, es que el teatro de la memoria, dado que está ahí en medio y dado que está lleno de imágenes, lo que hace al mismo tiempo es mostrarnos lo que está más allá, pero ocultándolo. Porque se acuerdan que dice, bueno, le está tocando el del pan ahorita, seguro lo están escuchando. Lo que dice Camilo apelando a toda esta tradición bíblica es que no podemos ver a la divinidad directamente. Siempre la tenemos que ver por medio de velos, o la divinidad siempre se manifiesta mediante algo que se interpone entre nosotros y ella. Por eso cuando Moisés bajó del Sinaí y acababa de ver a Dios, tenía que estar cubierto porque tenía un resplandor tan divino que la gente no lo podía ver. Por eso en el Apocalipsis, cuando Dios le revela eh, como, bueno, cuando Dios revela, el Apocalipsis es la revelación, cuando Dios revela todo esto a Juan, no lo hace directamente, sino que recurre a un ángel que es como el intermediario. Uh-huh. Cuando Dios, ¿se acuerdan en este pasaje bíblico cuando, no me acuerdo si es Abraham o Moisés, habla con Dios? En realidad no habla directamente con Dios, sino habla con una zarza ardiendo. Entonces, esta cosa que se interpone entre nosotros y la divinidad, al mismo tiempo que nos permite acceder a ella, al mismo tiempo que nos la muestra, nos la oculta. Entonces, es una cosa extraña y ahí medio paradójica, porque regresando de nuevo, no podemos tener conocimiento de lo que está más allá, sino mediante este nivel medio, mediante esta imagen. Y lo interesante de todo esto, trayéndolo al teatro de Camilo, es que el teatro pretende ser eso. El teatro pretende ser ese reflejo del mundo celeste que al mismo tiempo de que nos oculta lo que está ahí atrás, nos lo muestra de alguna manera. Y entonces lo que hace Camilo es poner en ese mundo celeste, en esos 49 lugares del teatro, imágenes muy raras que Lina Bolsoni en la introducción dice, quién sabe cómo demonios se utilizaban, pero hay como muchas cosas ahí significativas y hay como varias cosas que decir sobre el uso del teatro, que también, como les decía, pues lo vamos a acabar complementando la siguiente clase. No sé si tengan ahí como alguna pregunta, algún comentario, pero a ver, antes de decir, dice Armando, bueno, dice Ángel que la Capilla Sixtina es un gran ejemplo del arte de la memoria. Habría que ver como en qué sentido. Podemos decir que es un ejemplo del arte de la memoria porque es, bueno, sí está llena como de muchas imágenes y cuentan como una historia,
y seguramente tienen un cometido particular y habría como que rescatar. No sé, me parece un gran tema como para hacer algún ensayo, como alguna ponencia virtual ahora que todo va a ser virtual. Armando dice, esta capacidad del ser humano para ordenar las imágenes era lo que Bruno llama sentido regulado, donde el conocimiento verdadero, bueno, todos preguntan, ¿dónde el conocimiento verdadero no es sensible sino intelectual? Esto es, presupone la elaboración intelectual de una experiencia sensible que sin intelecto es ciega y falaz. En, ujú, en De Umbris y en La Cena de las Cenizas. No recuerdo, no recuerdo exactamente como esos términos, ¿no? Sentido regulado. Pero sí, la idea va por ahí. ¿No? El, es que al final todo está conectado, así como en Dark, todo está conectado, porque justamente esto, que intuyo que es el sentido regulado y que busca el conocimiento verdadero, sí, ya pronto, el, tiene que ver con ordenar las imágenes. Y de nuevo regresamos a cómo se genera una imagen. Lo hace mediante el sentido común, el espíritu, a partir de los datos de los sentidos. Uh-huh. Y regresamos de nuevo, los datos de los sentidos están en contacto con la materia. Y la materia de algún modo viene de allí arriba. Entonces tenemos como esta caída del uno a la materia, rebota, genera imágenes, pero estas imágenes, por así decirlo, son imágenes de una multiplicidad desordenada. Son como estos libros que compramos y aventamos en la cama o en el librero, y todos podemos tener eso. En realidad hasta los perros tienen como estas imágenes a su manera, y de lo que se trata, o de lo que va lo que va a buscar el arte de la memoria, lo que buscará también la magia, o lo que buscarán como ciertos elementos platónicos, neoplatónicos, será ordenar de alguna manera esta multiplicidad desordenada para que se parezca lo más posible a la unidad. Entonces es una cosa bien rara, porque en algunos autores como Pico tiene que ver con una purificación, en Ficino tiene que ver con las imágenes, en Bruno también hay una cuestión de magia ahí, en Camilo tiene que ver con este orden, que además es bien interesante, y bueno, con esto los dejo así picados, porque el orden que busca, ahora ya llegó el de la basura y está tocando la campana. El orden que pretende Camilo conseguir con su teatro de la memoria, lo que va a hacer es tratar de reflejar el cosmos dentro de la mente humana. Y el cosmos, o dentro del alma, a lo mejor mente es un anacronismo, pero el cosmos es un cosmos ordenado. Y la única manera de reflejarlo dentro del alma humana o de la mente humana es ordenando el alma, reformando el entendimiento, como dirá Bruno de alguna manera, ¿no? Y ese orden solo puede darse como internamente. Por eso me interesaba tanto este carácter interno de las imágenes del arte de la memoria, porque no es tanto, bueno, sí, el arte de la memoria puede buscarse allá afuera en pinturas, en esculturas, etcétera, pero más bien el arte de la memoria que le interesa a Bruno o a Camilo está como adentro. Es una suerte de purificación interior, por así decirlo, o de ordenamiento interior, que vamos a comentar cuando hablemos un poco como de Bruno, porque es así complejo. No sé si haya como alguna pregunta, comentario. Yo sé que esta clase seguramente fue un poco más Yo sí densa, tengo una duda de lo que acabas de decir. dijo Julián. Si Camilo en esto de cómo reformar la mente humana a partir de este teatro, mi pregunta es como, bueno, ¿para qué? Según lo que leía es que al principio del texto él habla de todo esto que acabas de decir, de que se servía para la oratoria, el arte de la memoria y todo esto, y después también empieza a hablar como de todos estos cultos mistéricos, ¿no? Sí. Que es también de esto de que se revela pero a la vez se oculta y todo esto. La Uh-huh. finalidad, pienso yo, o lo que busca Camilo para reformar esto a partir de la memoria y el orden, es como para una cierta trascendencia divina, bueno, espiritual o algo así, de algunos cuantos, de algunos elegidos, o para todos. Pues es que regresamos al punto de Pico, ¿no? Eh,
todos los seres humanos tenemos la capacidad de reproducir ese orden divino y alcanzar esa trascendencia divina, como la llamas, pero no todos, todos tenemos como esa potencialidad, pero no todos podemos actualizarla, ¿no? Entonces, no es que sea como para unos cuantos, así como para unos cuantos elegidos, sino que será para aquellos que logren desarrollarlo, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver sobre todo eh, con de nuevo, tiene que ver con esta imagen del mundo que hay detrás, porque sin esa imagen del mundo que hay detrás y sin esa idea de que hay algo superior que es mejor que la materia, no tendría sentido tratar de ordenar y de purificar el alma, porque pues no habría nada mejor, pero si tienes la idea de que hay algo que es como la guía de todo y algo que es mejor elegir, pues evidentemente sería eh, lo mejor tratar de buscar esa trascendencia, como la llamas, ¿no? Entonces, eh, estos teatros de la memoria o estos métodos mnemotécnicos son algo así como, ¿cómo decirlo? Como una invitación a hacer esta transformación interior, que evidentemente ni todos estarán dispuestos a hacerla y a lo mejor no todos estaremos en condiciones de conseguirlo, ¿no? Porque tampoco es que sea una cosa como teorética y que yo me ponga a leer y comprenda y me llegue la iluminación divina y tenga un rapto, ¿no? Sino que es una cuestión de talacha, como lo dice el nombre, ¿no? El nombre de arte, pensándolo como en su acepción etimológica, que tiene que ver con una técnica y con un cierto proceso que hay que seguir para conseguir como ciertos como resultados, ¿no? Entonces, apelando como esta cosa de que todos estos secretos divinos están velados y no se los puedes dar a los cerdos, etcétera, pues tampoco es que sea como para unos cuantos elegidos así al azar, sino es porque, como dice el mismo Camilo, ¿no? Aún teniendo las capacidades, y aun cuando tengas esta disposición, pues no las vas a poder comprender a la primera, ¿no? Hay que ir como ascendiendo, así como el alma se tiene que ir desprendiendo de ciertas cosas para regresar a donde viene, pues así nosotros en un principio tendremos que ir como subiendo y limpiando los pies del alma, como dice Pico, para poder llegar como acá, ¿no? Entonces es una cosa ahí como rara, porque sí, justo esta finalidad tendría que ver con una cierta trascendencia divina, por así decirlo, ¿no? Con lograr esta cosa. Bueno, a ver, espero haber contestado. Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra cosita que se les ocurra? Sí, sí, Armando. Yo me quedé pensando en justo esta estructura o esta suerte de estructura que Camilo y Bruno suscriben. Y tal vez estoy haciendo muy arriesgado en proponer o más bien conectar eh, con Kant y la manera en la que organiza toda la estructura trascendental del sujeto trascendental. Es decir, dota de facultades y sé que, bueno, ya es un modelo más avanzado, claro, y más pensado, pero pareciera que justamente esta capacidad de las imágenes, de ordenar imágenes, pareciera ser ya un boceto de algo ahí que podríamos llamar, no sé, una suerte de conciencia, una suerte de mente que tiene la facultad de ordenar, así como en Kant las diversas facultades ordenan eh, todas las condiciones a priori, todas las categorías, nos sirven para ordenar conceptos, nuestras intuiciones. Pareciera que también por allí ya está este boceto, ¿no? Sí, es que, bueno, no lo quería adelantar tanto ahorita pero bueno, lo adelantaré. En todos estos autores tenemos como esta idea de que hay que subir y bueno, subir como de alguna manera, ¿no? Porque ya vemos que este ascenso parece que no se puede dar así como que yo me aviento al cielo y me regreso, sino que es una suerte de ordenación interna que justamente tiene que ver con todo esto que dices, ¿no? Pero, por ejemplo, en Bruno vamos a encontrar
O sea, y todos dicen que es posible, ¿no? Y que puede ser muy difícil y que hay que seguir ciertos pasos. Pero en Bruno vamos a encontrar la idea de que no se puede, ¿no? Bruno va a decir, hay una cosa que es la luz de la divinidad, hay otra cosa que son las tinieblas de la materia, y hay un inter, que es el nivel de las sombras. Y ese nivel de las sombras es el nivel propio del ser humano, el nivel propio del alma, por así decirlo. Y dice, en el horizonte de la luz y las tinieblas, nosotros no podemos ver más que tinieblas. Entonces es una cosa así como muy brutal, porque primero te dice, tenemos toda esta estructura, hay un arriba y un abajo, hay una posibilidad de ascender ya que hay un descenso, pero no podemos superar cierto límite. Uh-huh. Así como en Camilo, cuando dice que Moisés pasó 7 veces por las 7 sefirot sin poder superar nunca el nivel de la Binah, porque ese es el nivel hasta donde el intelecto humano es capaz de llegar. Así Bruno dirá que nosotros no podemos ir más allá del ámbito de las sombras. Entonces, todo este ordenamiento que tenemos adentro, por más que esté pegado y muy parecido a la divinidad, siempre va a ser sombra. Y nunca vamos a poder salir de él. Y es bien interesante porque yo creo, o a mí me ha parecido esto, que lo único que hace Bruno es describir como nuestra condición humana a nivel quizá epistemológica, ¿no? Habrá como muchas otras cosas que no podamos conocer, ¿no? Pensando en Kant, como al inicio de la crítica que dice, la razón humana está asediada por preguntas que por su propia naturaleza no puede evitar, pero que igualmente por su propia naturaleza no puede contestarse. Está ahí como marcado este límite del cual no puede pasar, que de nuevo está como marcado por esta distinción entre los fenómenos, recordando como esta etimología de fantasía, lo fenómeno, lo que se me aparece, y los noúmenos, lo que está más allá y no puedo conocer, ¿no? Pero lo que sí puedo conocer de alguna manera, tengo que estructurarlo de alguna forma para que sea conocimiento o para que tenga coherencia de alguna u otra manera. Tiene todo el sentido del mundo que veas como una eh, analogía entre Bruno y Kant, a lo mejor una, ¿cómo se dice? Cuando algo antecede a otra cosa, como un antecedente, pero creo que más bien es como lo que se ha pasado haciendo la filosofía desde que existe la filosofía, ¿no? Ordenar las cosas que tenemos como en la cabeza. Que a final de cuentas, estas cosas que tenemos en la cabeza son imágenes, ¿no? En Aristóteles ya hay una imagen, y en Aristóteles el ordenamiento o todo este orden que se da del conocimiento se da a partir como de ciertas imágenes, siguiendo como categorías, etcétera, que responden como una cierta imagen del mundo que en Aristóteles es muy clara y que en Kant, por ejemplo, ya no existe. Entonces su manera de ordenarla va a ser distinto que a la que tenía Camilo, porque en Camilo esta imagen del mundo era diferente, que a la que tendremos ahora en el siglo XX, porque esta imagen del mundo va a ser como diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más que anteceder Bruno a Kant en esta como labor, pues están haciendo como lo mismo desde su propia condición, ¿no? Como desde esta condición de las sombras, en las cuales estamos y de las cuales no nos podemos zafar, y desde las cuales tenemos que construir como el conocimiento, ¿no? Cómo lo construyamos y a partir de qué cosas lo construyamos, pues ya dependerá de lo que tengamos atrás, dependerá de nuestra imagen del mundo. Y por eso les decía que este curso se llamaba Imagen del Mundo y no Estructura del Mundo, porque en realidad no tenemos acceso a esa estructura del mundo tal cual es, sino lo que tenemos es una imagen o nos construimos una imagen de cómo esa estructura podría ser, ¿no? Entonces, bueno, todo este choro así largo y avanzando por toda la carrera era para decir que sí, pero no, ¿no? O sea que parece que más bien esa es como la condición humana y como la labor de la filosofía y es como el gran problema, ¿no? Pero no sé, espero no haber no haberme ido demasiado por las ramas. No sé si haya como alguna otra
¿Alguna otra cosa por ahí? ¿No? De repente cuando ya nadie habla, ya no sé si estoy siendo escuchado o no, y nada más, estoy ahí yo solo. Pero bueno, les decía que esta clase fue un poco como densa, porque el arte de la memoria es densa y como al final todo está conectado con todo, es como muy difícil eh, no hablar como de una cosa sin que de repente aparezcan otras 1000 cosas que son igualmente como complejas, ¿no? Pero pues como todo esto es muy complejo, la clase que viene vamos a seguir hablando un poco sobre Camilo. Vamos a leer ahora el segundo grado del teatro, que igual es como cortito, y vamos a comentar un poco cómo es que Camilo pensaba que funcionaba el teatro. Uh-huh. Porque pues ya vimos que el teatro pues es eso, un teatro que tiene 49 lugares y tiene muchas imágenes y se parece al cielo, pero ¿cuál es el lugar del ser humano en este teatro? Y eso lo vamos a comentar un poco la clase que viene. Como de costumbre, bueno, el texto ya está subido, ¿no? Será como el segundo grado. Como de costumbre les subiré los videos y la mitad de ellos van a estar destinados a hablar un poco de cómo funciona el teatro y la otra mitad la voy a usar para hablar un poco de el movimiento de los astros, que vamos a ver de alguna manera reflejado en los autores que hemos visto, que de hecho ya ha aparecido un poco, ¿no? Y no sé, me gustaría como pensar o que se quedaran con la pregunta de, bueno, esta pregunta ya la hice el semestre pasado, así que quien estuvo el semestre pasado la recordará, pero que se pregunten si creen que el movimiento de los astros influye en sus vidas. Uh-huh. Bueno, y dejo así abierta la pregunta, cada quien puede imaginarse lo que quiera con la pregunta, pero me gustaría que nos quedemos con esa pregunta para la siguiente clase, ¿no? Para la segunda mitad de la clase, que además será como la clase previa a las vacaciones administrativas, y después ya retomaremos un poco a Campanella. Uh-huh. Y verán que de nuevo todo tiene sentido y todo está conectado y aparecerán como muchas cositas por ahí. Entonces, no sé si haya alguna pregunta. Este es el momento antes de desconectarnos. Recuerden que cualquier otra cosa lo pueden poner también en los videos, en el Classroom, y aunque me tarde contestándoles, pues ahí estaré. No los abandono. ¿Mm? Pues bueno, parece que no hay otra cosa. Bueno, Armando dice que es cáncer. O sea que tu cumpleaños es por estas fechas, ¿no? 9 de julio, sí. Pues sí, justamente en los videos voy a hablar un poco. Julio también dice que es cáncer. Bueno, porque justamente recuerdan que en estos pasajes de Ficino, las almas entraban por cáncer y salían por Capricornio, ¿no? Y entonces yo les decía que no es gratuito como esta alusión, porque justamente son los signos que tienen que ver con los solsticios. Uh-huh. O sea, justamente acabamos de pasar por el solsticio de verano y pues comentaré un poco sobre estas cosas la clase que viene. Uh-huh. Pero bueno, entonces si no hay preguntas y si no hay nada y si luego armamos como una Zoom party por aquí, nos vemos la siguiente semana. Uh-huh. Les marco por ahí de todos modos las páginas que hay que leer. ¿Vale? Pues cuídense todos, espero que no nos haga como sismo de nuevo. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. Gracias, hasta luego.